Hola, estoy aquí para pensar contigo, leyendo algunos artículos. El día de hoy, SOS Colombia, masacres en pandemia. Un artículo de Contexto y Acción publicado por Internacional Progresista. En la bajada dice: en Colombia, los grupos paramilitares y sus aliados en la política y en las fuerzas de seguridad están perpetrando un nuevo genocidio. Firma Eduardo Giordano. Durante este mes de agosto y en lo peor de la crisis sanitaria, en menos de 2 semanas se produjeron en el país 7 masacres, una cada 2 días, en su mayor parte contra la población afrodescendiente, indígena y campesina. La historia de las masacres de población civil en Colombia tiene un largo recorrido y está muy bien documentada. Desde hace décadas se extermina de forma sistemática a quien se interponga a los grupos paramilitares en su estrategia de ocupación del territorio. Hubo también masacres causadas por la guerrilla en su disputa con los grupos paramilitares por el control del territorio. El ejército ha eliminado de forma aleatoria una parte de la juventud rural, como se ha documentado en las masacres de los llamados falsos positivos. Civiles sin ningún nexo político fusilados por el ejército para ocultar la cifra de guerrilleros exterminados en supuestos enfrentamientos. Otras masacres y asesinatos son más recientes, posteriores al proceso de paz con las FARC. En estos casos, la desmovilización de la guerrilla no fue acompañada por la presencia del Estado en el territorio, lo que permitió el avance de las llamadas autodefensas, grupos paramilitares financiados por terratenientes y narcotraficantes que están asesinando de forma sistemática a los ex miembros de la guerrilla que dejaron las armas y se integraron a la vida política. Estos asesinatos selectivos ya alcanzaron a 200 ex miembros de la FARC desde 2016, la mayor parte durante el actual gobierno de Iván Duque, a los que se suman más de 500 dirigentes sociales asesinados. Los grupos paramilitares siguen avanzando en la ocupación del territorio y ya tienen presencia en el 90% del país. La aceleración de las masacres. Iván Duque, el candidato del Centro Democrático impulsado por Uribe para reagrupar a las derechas tradicionales, ganó las elecciones presidenciales de 2018. Estas elecciones fueron muy disputadas por el empuje del principal candidato de la izquierda, Gustavo Petro, de Colombia Humana. Petro ganó en primera vuelta, pero perdió frente a la coalición de la derecha en la elección final. Aún así, el ascenso electoral de la izquierda incentivó el accionar de los escuadrones de la muerte que tras el ascenso de Duque reanudaron las masacres y se reactivó la disputa por el control del territorio. El escritor y actual senador Gustavo Bolívar, aliado político de Colombia Humana, sin pasado en ninguna guerrilla, resume así la escalada del terrorismo de Estado durante lo que va del gobierno de Iván Duque. En los primeros 6 meses fueron asesinados 46 indígenas, 106 líderes sociales y más de 550 excombatientes de las FARC, y se perpetraron 29 masacres. En 2019 hubo 29 masacres. También fueron asesinados 66 indígenas. En 2020 han asesinado 128 líderes sociales y se han cometido 43 masacres. Al día de hoy, 22 de agosto de 2020, desde la posesión de Iván Duque, han sido asesinados 435 líderes sociales, 195 indígenas y 195 excombatientes de la FARC. Se han perpetrado 105 masacres. Escalofriante. No hay que perder esta perspectiva para entender lo que ocurre ahora en medio de la pandemia.
donde todas las poblaciones rurales están confinadas por razones de salud y los únicos que campan a sus anchas son los grupos irregulares armados. El ministro de Defensa, el general Carlos Holmes, afirma que el principal enemigo de la paz es el narcotráfico, al que señala como culpable de las recientes masacres. Lo dijo como si no hubiera ninguna relación entre las bandas paramilitares y los narcos. Después de culpar genéricamente al narcotráfico, el general Holmes anunció que como respuesta a las masacres, el ejército está listo para retomar la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca. Esta es una práctica devastadora que empezó en 2001 con el Plan Colombia y que en 2015 fue interrumpida durante el gobierno de Santos, ante informes contrarios de la OMC que pedía su suspensión. Pero la amenaza de las fumigaciones volvió con el gobierno de Duque. Su ministro de Defensa asegura que ante la multiplicación de las masacres hay que considerar la aspersión como un asunto de seguridad nacional. Y aclara: en las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable, porque su reanudación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país. Mientras tanto, las comunidades indígenas creen que con el glifosato se abren las puertas a la guerra y a la muerte. Milady Morales, del Consejo Regional Indígena del Cauca, asegura que la política antidrogas en Colombia ha fracasado y muestra de ello son las falencias en la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz. Las fumigaciones lo que hacen es profundizar en las problemáticas ya existentes en los territorios. Así pues, la población pide auxilio al gobierno ante las masacres que cometen criminales con ramificaciones en las Fuerzas Armadas, y la solución que brinda el ejército consiste en sofocar desde el aire con glifosato a esa población campesina, envenenando sus tierras y sus fuentes de agua, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. El trasfondo actual de la violencia. El ahora ex senador Álvaro Uribe dejó el cargo el 18 de agosto. Está en el foco todas las miradas por la ola de masacres que sacuden al país. No en vano se fueron acrecentando las sospechas de su implicación en el desarrollo de esas bandas criminales. Las desgracias de Uribe empezaron en 2014. Durante un debate en el Congreso, cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo lo acusó de haber fundado, junto a su hermano Santiago Uribe, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCO, uno de los grupos paramilitares más temibles. Uribe inició un juicio contra el senador opositor, acusándolo de haber comprado el testimonio de miembros de grupos paramilitares que estaban en la cárcel. Pero en 2018 Cepeda fue absuelto y el acusador pasó a ser investigado por el mismo tribunal, tras comprobarse que su abogado había comprado la retractación de algunos paramilitares detenidos. La Corte Suprema abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. El 4 de agosto quedó en prisión domiciliaria, si bien confortablemente alojado en una finca de su propiedad de 1.500 hectáreas en Antioquia. El mensaje de Uribe para sus seguidores consistió en proclamar que la Corte Suprema de Justicia es ahora una aliada de la FARC. A raíz de este episodio, los uribistas iniciaron una campaña para reformar la Constitución colombiana con el fin de controlar mejor el poder judicial. Al mismo tiempo, la situación política, sanitaria y de seguridad se complica día a día en Colombia, aprovechando el momento en que las comunidades están a la defensiva por el COVID-19 y que la ausencia del Estado es mayor de la habitual. Los grupos paramilitares e irregulares están perpetrando una escalada de masacres devastadora. El lunes 10 de agosto, 2 niños fueron asesinados por paramilitares de las autodefensas gaitanistas cuando se desplazaban por zonas rurales de Nariño para ir a la escuela. El martes
11 de agosto, 5 niños afrodescendientes aparecieron degollados en las afueras de Cali, en el Valle del Cauca, una de las regiones más castigadas por las bandas criminales. Según el testimonio directo de algunos familiares, los asesinos contaron con complicidad policial. Pocos días después, el 15 de agosto, se produjo la matanza de 9 jóvenes universitarios en Nariño, fusilados en el transcurso de una reunión en el exterior de su casa, después de identificarlos. 2 días más tarde fue el asesinato de 3 jóvenes de la etnia Aguá en Ricaurte, 6 jóvenes torturados y asesinados en Tambo, Cauca, 5 muertes más en la zona rural de Arauca y otros 6 jóvenes asesinados en Tumaco, Nariño. Más de 30 personas masacradas en menos de 2 semanas, y estos son los casos reportados fehacientemente, a los que cabe añadir muchas otras denuncias por desapariciones. El gobierno de Iván Duque culpa genéricamente de estos hechos al narcotráfico y asegura que lo apropiado no es llamarlos masacres, sino homicidios colectivos. Hasta este punto llega su cinismo. Esta es la expresión que se utiliza en los comunicados oficiales. A muchos colombianos les parece sospechoso que esta terrible sucesión de masacres se produzca inmediatamente después de decretarse la prisión domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe por una de las muchas causas en la que está procesado por sus vínculos con grupos paramilitares, delitos de lesa humanidad y narcotráfico, entre otras imputaciones. Iván Duque se mostró siempre complaciente con su mentor y ahora se muestra indignado con la decisión de la Corte Suprema. Entretanto, el gobierno colombiano mantiene su negativa a cualquier pacto que favorezca la paz. En respuesta a la petición de las Naciones Unidas de cesar todas las hostilidades durante la pandemia, el ELN emitió un comunicado el 7 de julio proponiendo un cese del fuego bilateral durante 90 días. El gobierno de Iván Duque rechazó esta propuesta mediante un mensaje publicado en Twitter. La naturalización del exterminio social. Durante este mes de agosto y en lo peor de la pandemia, en menos de 2 semanas se produjeron en Colombia 7 masacres, una cada 2 días, en su mayor parte contra la población afrodescendiente, indígena y campesina. Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, asegura que no hay voluntad del gobierno de desmontar las estructuras paramilitares. Por el contrario, constata que a lo largo y ancho del país se denuncia por parte de las organizaciones sociales y las comunidades de la connivencia que existe entre agentes del Estado y paramilitares. Las masacres tienen especial impacto en la población indígena. Entre los más afectados por la violencia están los integrantes de la comunidad Aguá en Nariño. El Diario del Sur indica en su edición del 20 de agosto que 14 miembros de esta etnia fueron asesinados en el marco de la pandemia del COVID-19. El diario documenta los asesinatos e informa de atentados contra la vida de otros líderes aguá, incluido un ex gobernador. La Organización Nacional Indígena en Colombia, ONIC, tiene registradas hasta 1.200 violaciones de los derechos humanos contra el pueblo aguá en Nariño. En los 2 años de mandato del presidente Duque, constatamos con extrema preocupación cómo los grupos armados ilegales han exacerbado la barbarie en contra de las comunidades y en especial contra los pueblos indígenas. La ONIC ha advertido que estos sucesos ocurren en medio de un conflicto en el que intervienen 15 grupos al margen de la ley, incluidas las autodenominadas Autodefensas Gaitanas de Colombia, el E30, Franco Benavides, los nuevos delincuentes, la gente del nuevo orden, los contadores, las disidencias de la FARC y el ELN, grupos que se disputan el territorio y el control sobre los cultivos. Darío Monsalve, arzobispo de Cali, hizo a comienzos de julio una valoración política que produjo una reacción airada en su contra de la jerarquía eclesial. Entre otras cosas, afirmó:
Desde los comienzos de la campaña electoral se sentía un espíritu de venganza contra el gobierno de Santos que vislumbró estos procesos de paz, un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desmembrar completamente a la sociedad. Las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenían o tienen influencia las organizaciones subversivas. Darío Monsalve no es un profesional de la política ni un analista político, pero conoce a fondo la sociedad colombiana. En Colombia persiste una mentalidad, desde los tiempos de Pablo Escobar, de limpieza social, o de lo que yo he llamado genocidio generacional, en los medios más pobres. A los jóvenes que adoptan esta forma de tribus o de pandillas urbanas, la sociedad piensa que no hay salida para ellos y que hay que echarles los escuadrones de la muerte, porque lo único que queda es matarlos o convertirlos en asesinatos ecológicos o muertes con sentido social. Y sacude la conciencia de los colombianos al insinuar que detrás del respaldo en las urnas brindado a Uribe y a Duque anida el huevo de la serpiente de la complacencia con las masacres. El país tiene metida una conciencia de asesinatos que en realidad es genocidio, asegura. España y Europa frente al genocidio. Cuando una parte de la sociedad colombiana consciente y a veces alienta los asesinatos ecológicos, pocos cambios cabe esperar a corto plazo en la construcción de la paz, pero el mundo no puede quedarse impávido ante estas atrocidades. Es preciso poner freno a las masacres a través de la presión exterior. En toda Europa, pero principalmente en España, hubo un penoso apagón informativo sobre las masacres en Colombia, algo que por otra parte no es nuevo. Los medios de comunicación parecen estar desinformados al respecto. No debería ser así, porque importantes grupos de comunicación españoles controlan grandes medios de comunicación en Colombia y por tanto tienen acceso directo a estas noticias. La influencia de empresas españolas en los medios de comunicación colombianos de mayor audiencia, como es el caso del grupo Prisa en la cadena Caracol o el grupo Planeta en el diario El Tiempo, sugiere que la desinformación que ofrecen estos medios pasa siempre por el tamiz de los intereses de las grandes empresas españolas que los controlan. Hay, sin embargo, una indiferencia absoluta por lo que ocurre en Colombia en la prensa, la radio y la televisión españolas, cuyas únicas coberturas del exterior fueron en estos días las marchas opositoras en Bielorrusia y el supuesto envenenamiento de un político ruso. El mundo circunscrito al ombligo de Europa, que por razones de conveniencia política ahora se extiende hasta su frontera oriental. Las masacres también son invisibles para las autoridades europeas de política exterior, siempre tan beligerantes por los derechos humanos en la fronteriza Venezuela y tan insistentes en presentar a Colombia como modelo de democracia. El pasado 25 de junio, más de 40 organizaciones sociales, líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y excombatientes iniciaron una marcha por la dignidad desde Popayán, capital del Cauca, y otras regiones muy castigadas por las masacres y los asesinatos selectivos que confluyó en Bogotá el 10 de julio. Los manifestantes retomaron las demandas del paro cívico nacional de noviembre de 2019 y clamaron por justicia, al grito de «nos están matando». En su recorrido fueron acosados por la fuerza pública y pidieron acompañamiento, apoyo y respaldo a organismos y organizaciones internacionales. En sus reclamaciones al Estado colombiano para visibilizar y alzar la voz frente a las violaciones de derechos humanos. En Colombia, los grupos paramilitares y sus aliados en la política y en las fuerzas de seguridad están perpetrando un nuevo genocidio.
SOS Colombia es una de las tantas etiquetas que convocan en redes sociales a repudiar las masacres y exigir justicia. No se trata de las compensaciones que ofrece el gobierno para esconder los cadáveres bajo la alfombra. Las comunidades agredidas exigen justicia y reparación, recuperación del territorio y una nueva cultura de la paz. Es vital alzar la voz para defender estos derechos universales, también desde el exterior. Al cierre de este artículo se notifican nuevas masacres, asesinatos y secuestros. El 23 de agosto, 3 jóvenes fueron masacrados en Venecia, Antioquia. El 24 de agosto, el gobierno de Arauca denunció el secuestro de 2 jóvenes abogados interceptados por varios individuos fuertemente armados. El 25 de agosto aparecen 3 hombres masacrados en una zona rural, Abrego, norte de Santander. El 26 de agosto asesinan a la lideresa social Rita Bayona, de Santa Marta.